Este es el proyecto que traemos y venimos apoyando desde hace 8 años. Desde el verano del 2012 comenzamos un grupo de compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras a apoyar este proyecto que se llama Casa Museo María Sabina. Hoy por hoy, Casa Museo María Sabina tiene distintos ejes como proyecto cultural y bueno, los mazatecos de Oaxaca pues ya se han mencionado. Se mencionó también cómo fue y la aparición de los hongos, los niños santos, como le decía María Sabina. Y finalmente, bueno, les comentaba que es parte de la cuenca del Papaloapan y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en su momento el cultivo del café fue fundamental. También les comentaba acerca del indigenismo del siglo XX y cómo algunos teóricos del indigenismo han manifestado sus ideas acerca de los pueblos originarios. En el caso de Manuel Gamio, Antonio Caso, Arturo Warman y Luis Villoro y Gonzalo Aguirre Beltrán, pues es conocido su trabajo dentro de la antropología sobre los pueblos originarios. Una de las acepciones o concepciones del indigenismo más famosas es la de Luis Villoro, que nos dice que es aquel conjunto de concepciones teóricas y procesos concienciales que a lo largo de las épocas han manifestado lo indígena. El Instituto Nacional Indigenista fue una de las políticas del Estado y en esta, como mencionaba en la ponencia pasada la compañera Saraí, pues es precisamente el Estado quien se apropia normalmente de las políticas de los pueblos originarios o en su momento las políticas indigenistas. Huautla de Jiménez como centro rector tuvo o tiene a la fecha un centro coordinador indigenista y manifestaban los ejes de estos proyectos tenían que ver con educación, salubridad, economía. El profesor Carlos Inchaustegui Díaz, el antropólogo egresado de la ENA, fue uno de los referentes hasta la fecha que ha recuperado mucho de la cultura en Huautla de Jiménez. Bueno, él aquí nos señala que el pueblo incluso se daba el lujo de decir, señor, le entrego la presidencia, aquí está el dinero y todas las obras que hemos hecho en esta idea, bueno, en este espíritu de bien común que tienen los pueblos originarios y los mazatecos en particular. Actualmente, como sabemos, pues han habido muchas desviaciones y cuestiones que no han permitido la construcción comunitaria. El trabajo de la faena era muy popular o era muy ejecutado en esa época y se ha perdido a la fecha. Bueno, estos son conceptos del chamanismo y de la medicina tradicional que encontré. El caso de Mircea Aves, muy sabido y es muy conocido. También tenemos otros autores que han conceptualizado el chamanismo. No voy a ahondar en estas cuestiones del ritual sagrado mazateco porque es sabido también y se ha mencionado también en las anteriores ponencias, pero sí decir que hay elementos y hay categorías ya trabajadas por el profesor, por ejemplo, Eckhart Boeck de la ENA y algunos otros estudios. Bueno, tenemos una concepción en la Casa Museo acerca del ritual chamánico mazateco, la voy a enunciar brevemente. Es la articulación efectuada por un hombre o mujer de conocimiento, Xotashine, de los elementos simbólicos mazatecos, el cual tiene como finalidad el establecimiento y restablecimiento de las relaciones armónicas del hombre con su entorno, mediante el empleo de diversas técnicas extáticas. Como les mencionaba, Eckhart Boeck ha sido uno de los principales estudiosos del ritual, bueno, del pueblo mazateco. Tiene un libro muy famoso y muy esclarecedor que se llama Los mazatecos ante la nación del año 1988, en el cual pues nos imbuimos mucho de sus concepciones acerca del pueblo mazateco. Ella es María Sabina, entonces conocida. No tengo por qué redundar en la trayectoria de María Sabina. Y este es un extracto de Fernando Benítez. En el libro de los hongos alucinantes nos regala uno de los párrafos más bellos que hemos podido encontrar acerca de la savia de los hongos. Como sabemos, y el problema central es la cuestión de María Sabina como partícipe de la cultura nacional y de la cultura popular. Hay infinidad de libros, infinidad de referencias culturales, tenemos también libros y la cuestión de, ya se mencionó, revistas, sus playeras están al alcance de todos en el Zócalo de la capital
Y bueno, esto es un pequeño collage que hicimos para dar a entender, digamos, María Sabina en la cultura popular. Este era el campamento de María Sabina el año 1979. A propósito del documental de Nicolás Echevarría, María Sabina, la sabe a los hongos. ¿Cuál es el problema que encontramos con María Sabina? Les tengo que comentar que como efectivamente se mencionaron en las ponencias pasadas, en las charlas pasadas, pues muchos llegamos con María Sabina. Por ahí también en el chat se comentaba que muchos jóvenes se llegan o llegamos a Huautla precisamente en búsqueda del Niño Santo y del hongo alucinógeno, y es así como llegamos en el año de 2012. Sin embargo, pues esto tiene, desde que murió María Sabina en el año 1985, pues tiene muchísimas, ha habido, digamos, lo que en su momento, o lo que ahora se conceptualiza como turismo neochamánico, pues somos parte de eso y no podemos abstraernos ni negar que llegamos con ella en ese mismo tenor. Sin embargo, cuando llegamos un grupo de compañeros con María Sabina, pues resulta que la familia o los familiares tenían esta iniciativa, esta inquietud de participar cada vez más activamente de la vida cultural y de la vida, pues, en comunidad, y de los festivales, sobre todo, que se realizaban desde el año 1998 en Huautla de Jiménez. Y fue así como nosotros, pues, intentando ayudar, porque ellos lo expresaron así, dijeron: queremos participar, queremos hacer algo distinto. Ellos usaban mucho la palabra reivindicar, y pues en ese sentido, pues al principio nosotros apoyábamos con cuestiones materiales, es decir, pedían máscaras para lo del Día de Muertos, algunas cuestiones para algún evento, alguna tocada, etcétera. Y hasta que nosotros dijimos: bueno, podemos armar un proyecto, podemos hacer una investigación. En ese momento éramos estudiantes universitarios, éramos estudiantes de la UNAM, y nos encontramos con que María Sabina, pues en sus últimos años, y como es sabido, ella pues nunca ambicionó, digamos, más allá que simplemente ayudar. Incluso se dice que tuvo un dilema, ¿no? Un dilema de si dar a conocer o no. Y como se mencionó, pues también fue cuestionada por su propia comunidad. Sin embargo, finalmente, bueno, en los últimos años de su vida, pues las instituciones y las universidades la invitaban mucho a participar en sus eventos. Incluso vemos en la fotografía a la hermana del expresidente José López Portillo, la señora Margarita López Portillo, que en su momento era la titular del Instituto Mexicano del Cine. Y fue ahí que a través de ella pues se realizó este famoso documental que a la fecha se sigue proyectando en distintas salas y centros culturales de la Ciudad de México y de todo el país. Y sin embargo, según el autor Juan García Carrera, pues ella sí le importaba finalmente pues tener no un beneficio, pero sí una reivindicación, porque se dio cuenta, y como cualquier ser humano se da cuenta cuando es utilizado para otros fines. Y bueno, este es un fragmento que está en el libro de Juan García Carrera, o uno de los libros del autor. Él manejaba la revista La Faena en Huautla de Jiménez, y es un referente obligado para conocer la trayectoria y la vida de María Sabina, aparte de Álvaro Estrada y otros autores. Y bueno, este es el fragmento de cómo ella se quejaba acerca de cómo fue utilizada y murió prácticamente en la soledad. Incluso pues también abandonada por la propia comunidad y por parte de su familia. Este es un esquema que hicimos sobre el campamento en la actualidad. Les comento que después de la muerte de María Sabina, pues hubo un declive, una debacle, porque pues finalmente la figura principal ya no existía. Esta es una casita que se llama la Casa Blanca, que es donde está actualmente el Museo María Sabina, pero no está así. Así estaba, eran las condiciones en las que estaba antes de su remodelación, a partir de que empezamos a trabajar en colectivo con la familia, los familiares de María Sabina, en concreto con Bernardino García Martínez, que es el bisnieto. Don Filogonio García es el padre y es bisnieto, y es quien actualmente tiene, pues digamos, el encargo o el cargo para el Shotashine, ¿no? Digamos, para continuar la tradición y el legado de María Sabina.
Pero bueno, estas eran las condiciones, ¿no? Era una casa blanca originalmente, fue regalada por Margarita López Portillo a María Sabina a propósito del documental de María Sabina y pues al estilo americano, al estilo norteamericano, pues incluso con instalaciones de gas y cuestiones para el agua, pero ni siquiera había esos servicios. Entonces, digamos, estas concepciones indigenistas que tenían las autoridades o el Estado, pues ni siquiera contemplaban las necesidades. O sea, era evidente que ahí no había agua, que no había instalaciones de gas, y aún así, pues ella nunca vivió en esta casa, y pues bueno, para que veamos como a veces la autoridad y la comunidad, pues tenemos desconsideraciones hacia los pueblos originarios, en este caso hacia María Sabina. ¿Qué pasa? Que a partir del año 2012 los familiares pues empiezan a inquietarse y a querer participar cada vez más. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta, que es la cuestión de la lengua. Don Filogonio y las generaciones pasadas no hablaban el español y es hasta digamos, las generaciones subsecuentes que empiezan a manejar más el idioma y empiezan a expresarse y a querer participar. Una de las primeras acciones fue la realización de eventos culturales y de eventos de rock. ¿Y por qué los rockeros? Porque fueron quienes se acercaron desde que ella vivía, la comunidad cultural y la comunidad que tiene sensibilidad, pues son los que más se acercan o se acercaban y se siguen acercando a Huautla de Jiménez. Y bueno, este es el grupo Tarántula Revenge. Y además, Toño Lira y la banda Liran Roll, conocida por todos, pues fueron de los primeros que se propusieron y dijeron, sí, te damos una tocada, claro que sí. Ellos la conocieron en su momento, le compusieron incluso canciones, incluso hay mitos, ¿no?, de que los Beatles no llegaron a Huautla, etcétera, Walt Disney y todas estas, no, se maneja hasta los Rolling Stones, etcétera. Pero como les digo, es la banda de rock, la banda rockera que llega y es muy dada a participar. Entonces fue por eso que trabajamos con ellos en un principio. A la par, se siguen haciendo las calendas, que son pues el calendario mazateco o las fechas importantes. Se siguen haciendo las calendas al panteón municipal, etcétera. Esa tradición pues no se ha perdido y es una cuestión, digamos, lo que hemos impulsado, pues sí han sido los conciertos, pero también se sigue la tradición de las calendas. Aquí estamos participando, llevando las coronas con la comunidad. Este es digamos, en ese momento el colectivo estaba conformado por todos, ¿no? Y ahí estamos también. Finalmente, con el recurso que se pudo, pues ahora sí que recolectar con estos primeros eventos, pues finalmente se le dio, se pintó, se acondicionó, digamos, esta casa museo, bueno, esta casa blanca, así se le conoce. Y bueno, este fue uno de los primeros rehabilitaciones que se pudieron hacer. Bueno, obviamente algunos donaron, incluso Presidencia Municipal siempre se ha trabajado con ellos y se ha tocado las puertas, no siempre de manera afortunada, a veces sí. Por ejemplo, en este caso fue una donación, lo de las vitrinas. Hay otra cuestión, que el patrimonio, los huipiles, los utensilios de cocina que hoy por hoy se exhiben, faltaba esto, ¿no? Y sin embargo hay que mencionar que incluso hubo una apropiación, lo que se llama apropiación no cultural, sino patrimonial, porque incluso otras personas que se acercaron antes, incluso pues nos comenta la familia que tristemente incluso se agenciaron de ciertas propiedades de la propia María Sabina. Entonces, sí es una cuestión bastante delicada. Y bueno, lo que es los murales, las fotografías, esta manta que vemos aquí, pues fue una donación de la comunidad que se acerca, ¿no? Como les decía, los artistas, los creadores llegan a Huautla, llegan al campamento precisamente en un espíritu, pues pues a veces sí de lo que se mencionaba, de la crítica que se mencionaba, de no conocer el contexto, pero a veces con toda la intención de participar y de tener una muy buena experiencia. Y en los casos más afortunados, pues dejan obra. Y es de lo que se nutre hoy por hoy la Casa Museo. Pasaron unos años y estuvimos también haciendo gestiones con Alex Lora para ver si nos podía apoyar con un evento que finalmente se realizó en el año 2014.
También estuvieron otras bandas participando, no solamente el Tri, sino también incluso Tex-Tex, California, bueno, bandas locales y bandas de otros municipios cercanos como Paranoicos, les decía, bueno, Hangar 18, bandas incluso de Huautla, Sangre Sativa, digamos en idea de hacer partícipe a la comunidad interesada, que en este caso es la banda rockera, y pues fue la vía de contacto también a través del Tri, pues para que incluso el Aragán, les digo, Tex-Tex, California Blues, nos acompañaran en ese 2014. Esto fue en julio de 2014, como les decía, también se hicieron las tradicionales procesiones, las calendas, perdón, al Panteón Municipal y a la par el Festival María Sabina, ¿no? Que es organizado también por el municipio desde el año 1998, también impulsado por otros actores locales, ¿no? Como es la Organización de Médicos Tradicionales, entre otros actores. Finalmente Alex nos acompañó ese 22, en julio, bueno, María Sabina, el aniversario es el 22 de julio, y nos acompañó también, ahí está Don Filo haciendo la ceremonia tradicional. Finalmente el concierto se llevó a cabo, fue bastante exitoso y bueno, fue una gran experiencia. Y bueno, comentarles que a partir de esto y de lo que se logró, pues también hay una cuestión y una responsabilidad que la familia pues ha asumido, en el sentido de que es Bernardino García quien, por ejemplo, ha impulsado otras acciones aparte de realizar esto. La idea es que Barrio Fortín también se vea beneficiado de todo lo que estamos haciendo, porque pues hay muchas carencias en Barrio Fortín. Muchas veces vamos, pero no vemos el contexto, y el contexto es de que no hay pavimentación, no había luminarias, no había tinacos, no había agua potable, no había agua entubada, y hay muchas carencias materiales y también patrimoniales, y cuestión de patrimonio inmaterial que ya Saraí y las ponencias pasadas también nos han comentado. Y bueno, en ese sentido, pues como representante de barrio, pues también Bernardino y la familia han impulsado acciones, han empezado o gestionado construcción también de no solo de pavimentación, sino también de una casa para las mujeres en el sexenio pasado. Y en este sexenio, pues se acercó, incluso aquí pongo la imagen del presidente, porque se acercó. Recuerden que la clínica del IMSS está muy cerca ahí de Huautla y Jiménez, y es un pretexto que también pues nosotros tomamos, porque hay una cuestión también de que históricamente ha habido un proyecto de la Casa del Médico Tradicional Mazateco, y es en ese sentido en que pues queremos impulsar también una cuestión de reconocimiento a la medicina tradicional, porque esta fotografía es del IMSS, y estuvo incluso el secretario de Salud, el gobernador de Oaxaca, etcétera, y lo que queremos es también que en estos convenios que a veces se hacían incluso en las décadas de los 90 acerca del IMSS y la medicina tradicional, que en su momento se dejaron de hacer, y para nosotros es muy importante que se vuelvan a reactivar esta investigación conjunta y esta reciprocidad, y reconocer que la medicina hoy, bueno, pues estamos en una pandemia, y reconocer que la medicina convencional a veces no alcanza a ver todas las posibles aristas, ¿no? Y estamos en un momento en el que podemos impulsar esto. Entonces, bueno, esa es la cuestión de hacia dónde va, ¿no? Casa Museo María Sabina. Sabemos también que hay una disputa por el patrimonio local. Sabemos que también hay riesgos, por ejemplo, de patrimonializar la cultura, de folclorizarla, de mercantilizarla, y en esto que se decía, ¿no? del turismo, ¿no? Sabemos, no podemos parar la cuestión de las visitas, ¿no? De los visitantes, y no podemos tampoco, bueno, en su momento ella también decía, pues es que, María Sabina decía, pues es que nunca le negó a nadie, ¿no? Salvo cuando ella estaba muy enferma. En esa idea de, pues, inevitable, ¿no? De ser parte de la comunidad y los actores locales, pues sabemos de los riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos obra como la de, digamos, bueno, este es un fragmento de una compilación de Ciesas, y bueno, aquí tenemos algunos extractos. ¿Qué actores compiten por este capital simbólico? Bueno, el capital simbólico viene de un concepto de, ¿cómo
se llama? Bueno, el de los campos, no recuerdo ahorita el autor, pero bueno, hay una cuestión de lucha por el capital. ¿Y qué actores identificamos? Como se mencionaba, pues gobiernos municipales, organización de médicos tradicionales, comerciantes, partidos políticos, incluso charlatanes, que es uno de los detonantes también, porque muchas gentes tan prontito te bajas del autobús y ya te están ofreciendo el hongo, ¿no? Y dice, vente para acá, vente, cuesta tanto, y vente para acá y nosotros te vendemos esto. Cuidado, porque ahí también hay riesgos, incluso, como les decía, pues hay reglas, ¿no? Hay reglas para hacer una velada y no cualquiera puede conducirla, ¿no? Cada médico tradicional tiene sus técnicas. Y bueno, también vemos que, bueno, la de María Sabina era el canto y era la poesía, pero hay otros que usan velas, hay otros que usan otras cosas. Están las instituciones de cultura, están los personajes allegados a María Sabina, es decir, familiares incluso, la propia descendencia, otras organizaciones, como por ejemplo el caso de las 7 abuelas del mundo, ¿no? Una de ellas, pues, es también de Huautla, que por cierto, pues, acaba de morir también. Otros intelectuales, incluso académicos, es decir, nosotros nos recogen murales también, va a estar bastante padre. Falsificación de parentescos, es decir, sabemos que por ahí andan ahí diciendo otros personajes, otros actores, y bueno, se trata también de darle voz, porque en su momento pues se les relegaba. También, justo, evitar a raíz de la desinformación, de la información descontextualizada, y todo lo que ya les decíamos. Y también lo de la falta de participación de la familia en actividades y festejos de que organizan el municipio, el evento anual en torno al natalicio. Bueno, se realiza en julio. Ella nació el 22 de julio de 1895. Esto lo vamos a obviar. Los ejes del proyecto finalmente son la conformación de un colectivo, un museo comunitario y un campamento de sanación. Rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural de María Sabina, contribuir a la visión de los derechos culturales muy recientes y a la construcción de paz en Barrio Fortín y en Huautla. Contribuir también a la salvaguarda del Nindoto Cochó y al sistema Huautla de cavernas, que no sé si sepan, pero es de los más profundos del mundo del hemisferio occidental. También hay una cuestión ahí que pues hay que pedir permiso también para hacer investigación. La Casa de las Mujeres es algo pendiente, y igual la Casa del Curandero Mazateco que les decía anteriormente. También participar, como les decía, en la realización del Festival de la Medicina Tradicional, y realización de eventos y sobre todo, más que conciertos y tocadas, que sí, nosotros sí estamos por eso, también invitar a los actores, a los artistas y a los creadores a realizar talleres de artes y oficios comunitarios. Y finalmente, pues recordar que hay una perspectiva de derechos culturales, que esto es muy reciente. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales realmente es muy reciente, es del año 2016. Y bueno, aquí en Ciudad de México también hay una ley de derechos culturales para los habitantes y visitantes de la ciudad. Y entonces, en este sentido, pues tenemos un problema, porque estos son los derechos culturales, no los voy a enunciar, ahí están. Sin embargo, la perspectiva que existe es una cuestión más para ejercer los derechos individualmente. Y por ejemplo, en el caso de elegir libremente las identidades o de participar de manera activa en la cultura de tu elección, incluso de otros países, pues sí tenemos un problema, porque no se protege la colectividad y no se protegen los derechos colectivos, culturales de la colectividad. Entonces, para nosotros hay que tener muchas reservas con esto, porque si bien, como les decía, no somos en contra de que sigan llegando, al contrario, sí estamos a favor de que pues, de alguna manera salgamos pues avante y beneficiados todos, porque precisamente en este jaloneo a veces no se realizan los proyectos o no se ejercen los derechos, en este caso ni siquiera de los pueblos originarios, que por cierto es otra legislación y otro tipo de derechos que no se han complementado en todos los estados. Entonces falta legislación de por sí en esta cuestión, como para que ahora los derechos culturales, no estamos en contra de derechos sino a favor, pero sí que haya una complementariedad, y en ese sentido pues sí estamos a favor de la incidencia en políticas públicas, o en las políticas públicas y en las legislaciones.
Finalmente, pues tenemos una perspectiva que el derecho, o si vamos a ejercer los derechos, tiene que ver siempre o tiene que tener como eje la cuestión de la dignidad humana y del respeto a los pueblos originarios. En este sentido, pues también vemos cómo pues, las instituciones del Estado también han relanzado un programa que se llama Cultura Comunitaria y una perspectiva distinta, que en el papel suena bien, sin embargo en la ejecución puede que haya algunos vacíos. Sin embargo, estamos completamente a favor porque la cultura comunitaria o la perspectiva de la cultura viva comunitaria es una cuestión que viene incluso desde el Brasil y desde Brasil y Argentina, y actualmente con este nuevo gobierno también empiezan a implementarse algunos programas en este sentido. Nosotros, más que aplicar a programas, lo que queremos es también hacerse autosustentables y empezar a impulsar cuestiones de cooperativismo, porque también compartimos la perspectiva de la construcción de paz, precisamente en esta necesidad de los tiempos que vivimos, y creemos que Barrio Fortín pues, puede contribuir bastante, o Casa Museo María Sabina puede contribuir a la construcción de paz y de comunidad en Huautla de Jiménez. Finalmente, tocar un tema que es la perspectiva de la filosofía de la liberación, que imbuye también, o influye más bien, en este rescate que tienen o que existe alrededor de Latinoamérica para rescatar la voz de quienes no habían sido escuchados antes. Entonces tenemos una filosofía de la liberación que se compone de una política, de una ética, de una económica y de una estética de la liberación. Es decir, que ahora esto que a veces la sociedad nacional, como decía Carboeg, no permitía la incorporación de otras maneras de ver el mundo, pues ahora, y justo en construcción está una nueva estética y una nueva ética de la liberación latinoamericana que afirme la vida y de la vida en común de los pueblos originarios. Pues yo me quedaría hasta aquí. Les damos de nuevo las gracias a los colectivos Mindsurf, Vía Sinapsis y Sociedad Mexicana de Psilocibina. Y bueno, les invitamos por supuesto a que sigan participando de manera informada, a visitar la Casa Museo. Son bienvenidos. Y bueno, estas son nuestras redes, WhatsApp y lo que ustedes utilicen, y estamos a sus órdenes. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy valioso todo lo que compartiste. De hecho, hay una pregunta que creo que es como, en cierta forma, técnica, pero es importante con respecto a lo que mencionaste del museo. Nos preguntan, según tengo entendido, se integró un comité pro museo cuando llegaron los grupos a tocar, o sea, las bandas estas que mencionaste antes. ¿Qué pasó con eso? Preguntan. Ajá, un comité pro museo. Ese es el término que utilizo. Ajá, sí. No sé si sabes algo. Pues no, en su momento evidentemente sí se acercaron otras organizaciones y establecimos contactos, pero no tengo una referencia específica a promuseos. Sin embargo, pues sí te puedo comentar que pues aquí, por ejemplo, en Ciudad de México hay una sala que se llama María Sabina. Nosotros sí nos hemos acercado a las instituciones culturales, porque en su momento cuando se inauguró la sala María Sabina en el Museo de Culturas Populares allá en Coyoacán, pues evidentemente, como siempre pasa, entonces ¿dónde está la comunidad de Huautla? ¿O dónde está María Sabina? O la Casa Museo, los familiares. Entonces no, nosotros sí estamos, es un proyecto en construcción, y lo que queremos sí es tocar las puertas, vamos a seguir haciéndolo, y ese es uno de los pendientes, pero como les decía, estamos abiertos a que pues se acerquen, ¿no? Si en su momento se acercaron, y a veces quizás por el ajetreo en medio porque sí se acercaron justo, pero éramos muy pocos. Realmente quienes impulsamos en su momento en lo fuerte que fue en 2014, sí recuerdo que se acercaron algunos compañeros de otros estados, de otros colectivos y organizaciones, y sin embargo no teníamos los suficientes medios para canalizar, ¿no? Efectivamente, y seguramente a lo mejor es una de estas organizaciones, ¿no? Pero por supuesto que estamos abiertos y ahí estamos para lo que se ofrezca. Pues muchas gracias, Jorge, de verdad.